No. Bien, estamos entonces con dos distinguidos expertos en hidrocarburos, Álvaro Ríos, exministro de Hidrocarburos de Bolivia, quien hemos tenido acá varias veces, y Jaime Pinto, abogado y también experto en hidrocarburos. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Buenas noches. Gracias. Bueno, los hemos invitado para consultar su opinión acerca de estas dos iniciativas que ha lanzado el gobierno, en particular el presidente en su discurso, y que ha explicado ayer el ministro de Energía y Minas, en el sentido de que se va a concesionar un ducto de Pisco a Hilo para transportar etano, etano que es lo que sirve para hacer petroquímica de plásticos, ¿no es cierto? Y que la concesión la tendría Petroperú. Inicialmente, y Petroperú aparentemente, por lo que he entendido, licitaría precisamente la construcción de ese ducto para hacer una petroquímica al final en Hilo. Esto al mismo tiempo que se licita un loop, es decir, un ramal suplente, digamos, entre Camisea y Chiquintirca, es decir, para, digamos, reemplazar al ducto principal si este tuviera un problema, con una derivación a Quillabamba, que sería la primera parte, digamos, del gran gasoducto del sur que va desde las Malvinas hasta, desde las Malvinas hasta Hilo. Y que eso también sería licitado, entiendo yo, esa parte no la he entendido bien, por Petroperú. Luego ya Kuntur, donde está Odebrecht y Petrobras, en fin, harían por cuenta propia desde el gasoducto desde Quillabamba hasta Hilo, ¿no? Porque además ya en septiembre se anunciaría la certificación de 2.5 TCFs adicionales en el lote 56, me parece que dijo. 57, de modo tal que ya tendrían las reservas suficientes para financiar ese, con lo cual ya es todo un nuevo esquema que se lanza, digamos, esos son los anuncios. No sé, ¿cuál es su opinión? Comencemos con Jaime Pinto. Dueño de la casa primero. Bueno, gracias. En realidad yo creo que hay tres anuncios básicos en el discurso del presidente que efectivamente han sido materia de anuncios adicionales por parte del ministro. Uno es el tema de que el proyecto de Kuntur, el gasoducto andino del sur, no va a recibir financiamiento estatal. No hay préstamo puente. No hay préstamo puente, COFIDE no interviene, es puro riesgo privado. Ya. Yo creo que eso es correcto. Yo creo que el gobierno tomó una muy buena decisión con eso porque recordemos que este proyecto originalmente es una adjudicación directa a pedido de parte. Pero le van a financiar el primer tramo. Le van a construir el primer tramo. Van a licitar el primer tramo y van a permitir que participe Kuntur en un proceso competitivo, hasta donde tengo entendido. Ese primer tramo se va a financiar con una que sí lo vamos a financiar todos en nuestras facturas. Si me permites, ese es un primer tema, Kuntur y lo que va a pasar de Malvinas en el gasoducto surandino. El segundo tema es este proyecto del etano. Efectivamente el presidente y el ministro habló de llevar el etano. Recordemos un poco, el gas de Camisea es un gas asociado, es decir, hay gas con líquidos. Sí. Esos líquidos y esos gases se separan en Malvinas y existen un gasoducto y un poliducto. El poliducto trae los líquidos a Pisco y el gasoducto viene hasta Lima. Sí. Y hay una derivación de Humay que la lleva a Perú LNG para la exportación. Pero básicamente es un poliducto donde se transportan líquidos y un gasoducto. Sí, sí. Entonces lo que está hablando ahora es el gobierno de hacer la separación del gas, del gasoducto, separar el etano del metano. Y el etano transportarlo hacia el sur para la construcción de una planta petroquímica, que es una petroquímica avanzada, y el resto venderlo a Lima, a las térmicas, como dijo el ministro, o para la exportación. Ese es el segundo gran proyecto. Y el tercero es el tema de la masificación del gas, al que se refirió el presidente, y hay una ley, ya se están haciendo los primeros programas piloto en Quillabamba con el subsidio de 16 soles por balón de gas, que me parece que es una buena iniciativa. Recordemos que no son fondos públicos, porque estos fondos de alguna manera se extraen del sistema mismo, el sistema de distribución. Subsidios cruzados. Es un subsidio donde va a haber aportes del Estado, pero no son fondos públicos, eso es bien importante. Entonces, yo creo que estas son las tres iniciativas. Y yo me parece que estas tres iniciativas son buenas. Hay que apoyarlas, hay que hacerlas bien, pero hay que apoyarlas. Sobre todo el tema del etano, porque efectivamente se habla mucho de la industrialización del gas y hay que hay que buscar la industrialización del gas. Ahora, una cosa es hacer los anuncios y otra cosa es llevar a ejecutar estos proyectos.
una cosa muy importante. ¿Petroperú, la participación de Petroperú en todo esto tan protagónica, le parece adecuada? No. Yo creo que, digamos, Petroperú inicialmente puede ser un receptor, de tal manera de ser viable, un gestor, esa es una buena palabra, un gestor de todos estos proyectos, pero estos proyectos, digamos, si el presidente Humala lograra al final de su mandato desarrollar estos temas, yo creo que sería uno de los grandes aportes de la gestión de Humala en el tema energético. Porque estos temas van a durar 15, 20 años, no estamos hablando de inaugurar cosas en los próximos 2 o 3 años. Estos proyectos son muy grandes. Me parece muy importante el hecho que se diga que la planta petroquímica sea también concursado. Y para eso el gobierno tiene que contratar asesores, irse a Houston, ver la mejor manera de licitar y concursar esto, asesores legales, asesores internacionales. ¿Por qué? Porque hay interés. Yo sé que los coreanos y Braskem también han mostrado interés en poner una planta petroquímica. Entonces, desde el punto de vista del Perú, yo creo que si se sientan las bases, no necesariamente se inauguran obras, se sientan las bases para ejecutar estas obras, en buena hora, hay que apoyarlo, pero necesita mucha voluntad política y el presidente Humala necesita ejercer mucho liderazgo y a través del Ministerio de Energía y Minas también, ¿no? Álvaro Ríos, ¿cuál es su opinión sobre eso? A mí me parece que hay un cambio profundo de lo que se pensaba hacer a lo que está pasando, pero yo primero quiero reiterar que creo que hay una voluntad política, empresarial, institucional de llevar gas al sur. Y eso es importante. Creo que el Perú está imbuido y creo que eso es trascendental para el futuro económico de una zona deprimida. Yo veo eso desde afuera y eso se está tratando de buscar el mejor mecanismo. Creo que el licitar un primer tramo, que sea una licitación abierta con garantía del Estado, es una cosa. El hacer que una empresa que ya está bajo una concesión, que le cambies y le adecues el contrato, creo que no es lo óptimo. O sea que hacer un primer tramo y dejarlo ahí pendiente a que más tarde se desarrolle otro bajo condiciones abiertas para todos, creo que es una cosa. Creo que hay un cambio en la modalidad. Ahora, complemento muy bien, la petroquímica hay que desarrollarlo. Estamos quemando, y digo estamos porque me siento a veces peruano porque paso mucho tiempo acá, estamos quemando el etano. Esa grasita que se le saca a la leche, la estamos quemando. Entonces, si se posterga el gasoducto andino del sur, que con esto se va a postergar, entonces la nueva idea es llegar más rápido y sacarle ese etano, esa grasita de la leche para industrializar la mantequilla, la leche y hacer petroquímica. Estamos adelantando, haciendo este gasoducto que propone, porque el gasoducto andino del sur va a tardar más. Claro. Entonces vamos a adelantar y probablemente podemos adelantar la petroquímica unos 3 o 4 años. Que desde todo lógica parece que hay un reacomodo de lo que estaba pasando del proyecto inicial que se tenía. Entonces, me parece que lo que he visto últimamente, porque esto es bien último, me parece bastante coherente, lo veo todo, pero indicando a que el sur va a tener un protagonismo y se va a desarrollar y se va a llevar hacia esa zona el gas, pero inicialmente se va a llevar la petroquímica del etano. Bueno, tenemos que ir a una pausa, si me permiten, y regresamos. Sí, claro. Gorda, este mes sí me queda algo de platita para ahorrar. Pero acuérdate que se malogró la refrigeradora. Y se vence la mensualidad del colegio. Todo me tiene cabezón. Por eso Trome te trae la cuenta mágica, donde tendrás 1000 soles mensuales por un año. Llena tu cupón y participa. Trome, cuesta 50 céntimos, vale mucho más. Chicos, más fuego. Una más. Mira todo lo que tengo que hacer. ¿Y no vas a disfrutar este videoclip en HD? Solo Movistar TV te ofrece hasta 31 canales en alta definición. Si ya tienes Movistar TV, elige tu paquete HD desde 25 soles llamando al 1212. Movistar, compartida, la vida es más. Bien, señalaba Álvaro Ríos que la idea con este ducto de Pisco a Hilo y sacar la petroquímica es adelantarse, digamos, hasta hacerlo más rápido, acuerdo, ¿no? Hacerlo más rápido que si porque el gasoducto del sur va a tomar más tiempo. Sí. Ahora ese gasoducto del sur va a salir. Yo no sé, lo que yo sí veo mucho más claro es la intención del gobierno de sacar el tema del etano. Yo no estoy tan seguro
cuántas reservas hay. Estamos hablando del lote 88, que ya está comprometido básicamente para el mercado interno, el lote 56, del cual se están haciendo las exportaciones, y el lote 57, que está a cargo de Repsol, y el lote 58. En una información pública que ha divulgado el Ministerio, básicamente lo que ellos están preveyendo es que el lote 57 y 58 sirva para el gasoducto dice que ya llegan sur andino. Como los que van a certificar ahora o anunciar en septiembre, ya se llegaría a las 5 o los 6 TCF que serían suficientes para el proyecto. Realidad, eso es lo que ha dicho ayer el ministro. Pero digamos, yo no sé, quizás Álvaro conozca, digamos, el lote 57 y el lote 58, esos dos lotes combinados, ¿cuánto gas tienen? El ministro ayer se ha referido a que en el lote 57 en 2 meses o en un mes se va a hacer el anuncio de 2.5 TSF. El lote que opera Repsol, Petrobras, el 58, yo no sé cuántas reservas tiene. Entonces estamos hablando todos un poco sobre la base de supuestos. Yo quiero regresar, si me permites, un segundo al tema del etano. Un tema muy importante que seguramente no me va a dejar mentir Álvaro, es el que cuando tú le extraes el etano al metano, efectivamente, como decía ayer el ministro, el 10% de nuestro gas seco tiene etano, que es un componente bastante más alto, no sé si en Bolivia, no sé si es en Bolivia, en otros países. 2%. 2-3%. Entonces tenemos un elemento muy rico en nuestro gas. Pero cuando tú le extraes el etano tiene 70% más poder calorífico que el metano. Entonces ese gas que es metano, las plantas de Chilca no van a generar electricidad. Vas a tener que abastecer mucho más volumen de gas para poder cumplir el mismo. Pero dijo que una parte del etano le iban a sacar para dejarle precisamente lo suficiente. Por eso, si empiezan las fórmulas, le estás quitando la parte más rica al gas seco. Y ese gas seco es el que estamos exportando, digamos, a través de Perú LNG, y el gas que va a llegar a las térmicas. Lo que debería preocuparnos a todos los peruanos es el gas que va a llegar a las térmicas. Yo lo que digo es, seamos conscientes. Otro tema muy importante, que solamente Álvaro conoce, es la planta de separación. No es una planta de separación como es un grifo, es una planta de separación sumamente costosa. Es un proceso industrial complejo. Tengo entendido que vale entre 500 y 600 millones de dólares. Entonces, cuando estás hablando de traer el gas seco hasta Pisco y ahí hacer la separación, estás hablando de construir una planta de 500 millones de dólares, 600 millones de dólares. Entonces, todos estos elementos tienes que ponerlos en la balanza y ver cómo hacer. Por eso es que yo digo que el presidente Humala tiene que sentar las bases y generar la discusión y ejercer el liderazgo para hacer esto. Convocar a los líderes políticos, decirle tenemos un recurso natural abundante, tenemos que certificar eso, vamos a hacerlo y vamos a hacerlo bien. La otra cosa que me permites, si me permites un tema, hoy día en el Perú no es requisito certificar las reservas. Entonces están las reservas ahí un poco en el aire, no es un requisito contractual. Es un requisito cuando tú empiezas a operar decir cuáles son tus niveles de producción. Pero yo creo que el Perú, el Estado tiene que ejercer un poco más de liderazgo y exigir, bueno, señor, usted está haciendo exploración, cómo van sus pozos, cuáles son sus pozos exitosos y transparentar la información. Exigir que certifiquen. Exigir que se certifique. Claro, pero si no se está jugando. Eso es esencial, o sea, yo espero, no espero, yo voy cumpliendo mis compromisos. Yo creo que el Estado tiene que ejercer un rol más promotor, más activo y más fiscalizador en esto. Jaime, yo comparto muchas de las cosas que están diciendo acá, pero vuelvo a reiterar, creo que hay liderazgo. Esto se quiere hacer y se están buscando las fórmulas imaginativas de hacerlo. Creo que eso tenemos que darle mucho crédito al ministro, al presidente Humala, al grupo que está. Hay toda la voluntad, porque creo que se han dado cuenta que la forma en que estaba siendo estructurado el gasoducto Kuntur no era la adecuada, y están buscando nuevas fórmulas, pero lo interesante es que se sigue trabajando. Hay el empuje empresarial, hay el empuje político, hay el empuje desde el sur, y nosotros desde acá también tenemos que empujar que esas moléculas de etano se salgan y se conviertan en industrialización para el Perú, en empleos y en aparato productivo multiplicador. ¿Pero qué pasa con el problema que acaba de mencionar Jaime Pinto? No, eso tiene solución. Hay formas, hay que dejarle un poco del etano. Porque el etano es el que tiene el poder calorífico. Claro, dijo el ministro que una parte quedaría para... pero no sé si será suficiente. Sí, pero hay que hacer cálculos, las térmicas funcionan, no hay problema, se adecúen, hay que inyectarle mayor volumen, hay que darle más, pero todo eso tiene solución técnica. Yo soy el más optimista, hay que hacerlo bien, es mi punto. Otro tema, si me permites, no quiero, es el de la escala. O sea, tenemos que hacer una planta petroquímica de una escala adecuada. Los coreanos son unos grandes productores de polietileno.
y ellos, entre otras cosas, entre otros postores, son los que quieren venir. Entonces, es muy importante la ubicación, la cercanía a los puertos, cómo se movilizan y cómo se trasladan los contenedores. Digamos, un dólar nos puede hacer perder competitividad frente a otros productores de polietileno. Entonces, tenemos que diseñarlo bien, hay que construir la infraestructura portuaria, digamos, todo el tema del transporte, en fin, hay una serie de ¿Quién estará pensando eso? ¿Existirá Claro. la capacidad para pensar todo eso? Y hoy el Estado tiene recursos económicos para asesorarse bien, ese es el tema. Si no, todos son declaraciones muy bonitas, todos nos vamos a entusiasmar, pero yo sí genuinamente creo que se puede hacer, pero hay que hacerlo bien, ese es el tema. De acuerdo. Considero, Jaime, que el proyecto Camisea es historia, el proyecto de exportación también es historia, es una realidad. Creo que hay que pensar este nuevo sueño que está empezando a ser una realidad y que me alegra que el Perú lo está haciendo. Bien, muchísimas gracias a Jaime Pinto y Álvaro Ríos por su participación en esta conversación que nos aclara un poco las perspectivas del desarrollo de la industria del gas y la petroquímica a partir de las nuevas ideas planteadas por el gobierno en el discurso presidencial. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Vamos a una pausa y regresamos.